Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola amigos y amigas, bienvenidos una semana más, en mi caso la primera, al canal de Acción Cine en YouTube y a la sección de críticas a la carta. Vamos a responder a una petición que nos ha hecho Laura, que quiere que hablemos de esta película. Insomnia, o Insomnio en su título en castellano, una cinta dirigida en 2002 por Christopher Nolan, y que a mí personalmente me ha hecho bastante ilusión esta petición, principalmente por dos motivos. El primero, que estamos todos como locos esperando a que estrenen Tenet, a ver si ya vence esos problemas de distribución y podemos ir a verla a las salas como Dios manda. Y ese es un momento, cada vez que un pez gordo de Hollywood, como en este caso Nolan, estrena película, en el que yo aprovecho para adentrarme otra vez en su filmografía desde la primera hasta la última cinta, ¿no? De forma que cuando vaya a verla al cine, pues en fin, iré buscando paralelismos y cositas y tal, y en teoría intentar disfrutarla más, ¿no? Y ver más allá de la historia que nos va a contar, que seguro va a ser apasionante. Y luego el segundo motivo por el cual me hace ilusión esta petición es que yo diría que Insomnia es la película olvidada por excelencia de Christopher Nolan. Digamos que a un aficionado al cine tú le preguntas por 3 películas de Nolan, ¿no? Y diga, oiga, ¿cuáles son las películas que más te gustan? O por lo menos las 3 primeras que se te vienen a la cabeza. Una inmensa mayoría responderá que los 3 Batman, incluido el tercero, el de La leyenda renace, pese a no ser lo más excelso de la filmografía de Nolan. Los aficionados a la ciencia ficción responderán sin dudarlo bien Origen o bien Interestelar. El espectador más atento a la actualidad y a las novedades responderá que Dunkerque. Al fin y al cabo es su última película y además con una enorme repercusión. Los más nostálgicos dirán que Memento, por aquello de que fue su segunda obra o, bueno, la primera que se puede decir en plenas condiciones, ¿no? Alguno habrá que se acuerde de Prestige o El truco final, y ya cuando nadie te habla sobre esta película les dices, oye, ¿y aquella cinta en la que Robin Williams hacía de asesino? Ah, sí, efectivamente, Insomnia. Por algún motivo que sí que puedo llegar a entender, luego hablaremos de eso, al final es una de las películas, quizá por no ser especialmente aparatosa dentro de su filmografía o por no tener grandes pretensiones como sí lo han tenido otras obras posteriores de Nolan, pues se ha quedado arrinconadita ahí en un cajón y pocas veces se la nombra o nadie se acuerda de ella, ¿no? Sin embargo, hay que decir que fue un éxito de taquilla, prácticamente triplicó el presupuesto que tenía asignado y que además también tuvo bastante ecocríticos. Es decir, las críticas cuando se estrenó Insomnia pues fueron bastante entusiastas al respecto. Pero es verdad, por ejemplo, y este es un dato que a lo mejor es una chorrada y no significa nada, que de todas las películas de Nolan, esta y Following, la primera, que además es un trabajo prácticamente universitario y es comprensible, no figuran en el top 250 de IMDb, ¿no? Con las puntuaciones de los usuarios. Pero bueno, ya hablaremos de eso a continuación. Si os parece, vamos a repasar brevemente lo que es el argumento. Cuando haya... Voy a narrar más o menos lo que es la primera media hora de película. Cuando haya algo que sea especialmente digno de spoiler, os avisaré. De todas formas, a mí personalmente me chocó mucho en el cine cuando fui a ver la cinta encontrarme con este cartel justo antes de entrar al patio de butacas y ver a Al Pacino agarrando del cuello a Robin Williams, cuando Robin Williams no hace acto de presencia hasta pasada la hora de película y no puedes sospechar qué es lo que va a ocurrir, pero bueno, ya de alguna forma, pero bueno, eso es otra historia. El argumento, por lo menos la premisa argumental, es bastante tópica. En un pueblo perdido de Alaska, una chica ha sido hallada muerta, ha sido asesinada a golpes.
La policía se topa con algo que les ha llamado especialmente la atención, y es que la chica tenía perfectamente pintadas y cortadas las uñas de las manos y de los pies. De alguna forma, el asesino, poco después de matarla a golpes, la ha sometido a una pedicura y a una manicura. Esto llama mucho la atención, como ya hemos dicho, de los agentes, y sin embargo se encuentran en un callejón sin salida y buscan refuerzos. El jefe de la policía local contacta con un policía de Los Ángeles muy experimentado, veterano, que es el interpretado por Al Pacino, para que acuda allí a ayudarles con el caso y en sus pesquisas. Junto a él viaja además también un amigo suyo y compañero en el cuerpo, que es el interpretado por Martin Donovan. Y nada más llegar van a tener como de cicerone, como de guía por ese pueblo y entre sus gentes, a una joven novata, a una agente novata, pero sin embargo bastante sagaz, que es la interpretada por Hilary Swank. La cuestión está en que las primeras sospechas, como siempre ocurre en estos casos, caen en el novio o exnovio de la víctima, con el cual había protagonizado pues, una pelea y una ruptura bastante fuerte la noche de autos. Sin embargo, en el primer interrogatorio, Pacino, su olfato policial, ya le dice que por ahí no está la respuesta. El chico, pese a su indolencia y su chulería y cierto macarrismo, considera que no ha sido capaz de matar a la chica. En la investigación, en un momento dado, encuentran la mochila que llevaba la víctima la noche que fue asesinada. En ese momento lo que hacen es, vamos a ver, en vez de comunicar y gritar a los cuatro vientos que hemos encontrado esta prueba, lo que vamos a hacer es filtrar a la prensa que estamos buscando la mochila que llevaba la chica, de tal forma que el asesino se vea forzado a regresar al lugar del crimen en busca de ese saco y para eliminar cualquier prueba que le pueda incriminar. Colocan la mochila donde la encontraron, que es en un cobertizo apartado en el bosque, y montan un dispositivo secreto en torno a él. Efectivamente, se acerca allí un hombre encapuchado, momento en el cual los personajes de Pacino y Donovan, ayudados por los agentes de la policía local, van a su caza. El problema está en que el presunto asesino ha conseguido escapar por un túnel que ignoraban que escondía ese cobertizo. Se produce así una persecución en la que hay un intercambio de disparos, ya que el sospechoso está armado. Primer gran spoiler de la película. Durante ese intercambio de disparos, el personaje de Al Pacino mata accidentalmente a su compañero y amigo Martin Donovan. Esto, que en principio es un accidente totalmente desgraciado y es una muerte absurda, para Pacino supone que se le caiga el mundo encima. Y es por lo siguiente: además de haber matado a su amigo, resulta que Martin Donovan estaba a puntito de prestar su declaración al Departamento de Asuntos Internos de Los Ángeles, debido a una serie de investigaciones internas que están llevando a cabo en el cuerpo por posibles amaños de pruebas en casos graves de asesinato y en los que Al Pacino podría estar involucrado. Entonces esta decisión de Martin Donovan pues le sienta como un tiro a Pacino, deja de hablar con Donovan en el mismo momento en el que se lo comunica. Y claro, cuando Pacino ve que ha matado accidentalmente a su compañero, se teme lo peor. Piensa, si descubren que yo he pegado este disparo y que le he matado, el Departamento de Asuntos Internos no va a pestañear a la hora de colgarme este muerto y pensar que le he matado a propósito para intentar, salvar mi pescuezo, ¿no? Entonces, ahora el personaje de Pacino tiene dos problemas muy gordos. Por un lado, tapar que él ha matado accidentalmente a Martin Donovan, y por otro, ir a la caza de este sospechoso del asesinato de la chica. Entre medias, vamos ya con el siguiente gran spoiler, si podemos decirlo así. Descubren las autoridades que la chica se estaba viendo con un escritor de novela negra local, de allí de la zona, con el que al parecer mantenía una relación de amistad y posiblemente algo más.
este escritor, que está interpretado por Robin Williams, se pone en contacto con Pacino y le dice: lo he visto todo. He visto que has matado a tu compañero, soy consciente de que Asuntos Internos está detrás de ti, y en el mismo momento en el que yo abra la boca, tu suerte se ha acabado. A partir de entonces, claro, el personaje de Pacino está cogido literalmente por el nudo de la corbata. Se ve obligado a guardar silencio porque en el mismo momento en el que abra la boca se va a destapar todo el pastel, van a descubrir que él ha asesinado a Martin Donovan y la cosa para él se va a poner muy fea. Entonces, a partir de ese momento, Robin Williams lo que le pide es desvía toda la atención del asesinato al novio de la chica, pese a que todos sabemos, el espectador incluido, que él no la ha matado. Esto sería, a grandes rasgos, el argumento de Insomnia, una película que os comentaba al principio el tema de que ha quedado arrinconada en la filmografía de Nolan y de algún modo yo lo puedo entender. Yo cuando fui a verla en el año 2002 recuerdo que salí ligeramente decepcionado. Esto es la eterna lucha contra las expectativas, que siempre llevas las de perder cuando vas a ver una película y hay que, en fin, guardarlas en un bolsillo nada más entrar en la sala de butacas. Un par de años antes yo había visto Memento. La fui a ver una vez al cine, la fui a ver una segunda, la fui a ver una tercera, porque no me la quitaba de la cabeza, era una pequeña obsesión, me había entusiasmado la primera vez que la vi, no acabé de atar todas las piezas en aquella primera ocasión y lo que quería era verla una vez y otra hasta que todo me hubiera encajado, ¿no? De alguna forma me produjo cierta fascinación y claro, supongo que cuando fui a ver Insomnia de algún modo esperaba más de lo mismo, es muy absurdo, lo reconozco, pero me esperaba encontrar otra vez una historia con el tiempo fragmentado, una narrativa rompedora, que en el caso de Memento os acordáis que era básicamente contar una película no del principio al final, sino desde el final hasta el principio, y en lugar de todo eso me encontré con un thriller bastante calmado, sin grandes sorpresas narrativas, porque, insisto, ya sabemos quién es el asesino antes de entrar a la sala, más que nada porque lo hemos visto en el cartel, y tremendamente oscuro y retorcido. Y eso es quizá el motivo por el cual esta película no acaba de calar en el corazoncito de los seguidores de Nolan. Es, de algún modo, una cinta adelantada a su tiempo, en el sentido de que los héroes, o el héroe en este caso, no es precisamente un personaje sin tacha, sino de una moralidad bastante cuestionable. Hoy en día, con todo el boom de series y toda la ficción televisiva que llevamos arrastrando, es bastante normal. Es decir, ver una serie en la que el personaje es una persona de moralidad dudosa es casi, en fin, el dogma a seguir, ¿no? Nadie ya quiere ver una frontera muy delimitada entre villanos y héroes, ¿no? Y aquí lo que te ofrecía la película era el punto de vista del personaje de Pacino, que rezuma poca ética por los cuatro costados, ¿no? Y de algún modo cuesta muchísimo ver un thriller de caza al asesino con un personaje con el que resulta tan difícil identificarse. Hay que decir que esta no es una película personal, que podríamos decir de Nolan, es decir, no es un Interstellar, no es un Origen, el guión ni siquiera es suyo, básicamente porque es una adaptación de una película noruega del año 97, que se titula igual Insomnia y que además me parece que o la tenéis o la habéis tenido en la plataforma de Movistar Plus. Es una película, como decimos, totalmente encargada, es decir, Steven Soderbergh y Josh Clooney, que son los productores ejecutivos de Insomnia, vieron en su día Memento, les llamaba la atención esta película noruega del año 97, compraron los derechos y dijeron, oye, vamos a ponerla en pie con actores de primera fila y vamos a echarle un ojo a este director que la verdad es que se acaba de apuntar un pelotazo muy importante con Memento, que a lo mejor no fue un mega éxito de taquilla,
pero que enseguida estuvo nominada al Oscar como mejor guión original, lo cual siempre es un termómetro a la hora de buscar nuevos talentos. O sea, todos los años lo podéis mirar y ver las cintas que no sean muy conocidas y que tengan al mejor guión original una nominación, y veréis posiblemente ahí cineastas de futuro, ¿no? Y esto es lo que pasó con Christopher Nolan, que confiaron en él con un reparto además de estrellas, lo cual ya garantizaba, como así fue, la taquilla. Y sin embargo, Nolan al final ha hecho lo que ha venido haciendo desde siempre con el cine comercial, es llevarlo a su terreno. Es decir, aunque la trama en este caso no sea la más original que tiene él en su carrera, de algún modo a él lo que le gusta es sumergir las películas a niveles poco explorados, ¿no? Y en este caso yo os diría que es una grandísima película sobre la manipulación, que es un tema muy presente en el primer tercio, por lo menos, de la filmografía de Nolan. Lo teníamos, sin ir más lejos, en su primer trabajo, muy precario pero muy talentoso, que era Following, con aquella historia de aquellos ladrones de casas que de repente uno de ellos se veía inmerso en una trama de novela negra. Teníamos el tema de la manipulación, por supuesto, en Memento, donde los personajes de Joe Pantoliano y Carrie-Anne Moss trataban de sacar partido de aquel pobre tipo que solamente puede recordar los últimos 5 minutos de su existencia y luego se resetea el cerebro. Y, por supuesto, lo tenemos en Insomnia, con un juego diabólico entre el gato y el ratón que se desata entre los personajes de Pacino y Robin Williams. Técnicamente es una película también irreprochable. De hecho, cuenta con aquí yo creo que es la primera vez que coincidió con su director de fotografía fetiche, que sería Wally Pfister, un director, por cierto, que probó suerte en el largometraje dirigiendo Transcendence de Johnny Depp, un thriller de ciencia ficción que en este caso sí fue un fracaso, y eso no le ha permitido a Pfister seguir dirigiendo, y que aquí ofrece pues una densidad cromática pues bastante armoniosa y que contrasta muy bien con lo retorcido de la trama, ¿no? Y que se convertiría en un sello característico de las películas posteriores que veríamos de Christopher Nolan. Para el final he querido reservar el reparto, porque esta película, y con mucha razón y con mucho autobombo, hizo bien, se publicitó como una película con 3 ganadores del Oscar. Por un lado tenemos a Al Pacino, un Al Pacino, por cierto, que si no habéis visto la película, no os esperéis encontrar a un policía tipo Vincent Hanna de Heat. No es ese policía pasado de vueltas, neurótico, con un punto de esquizofrenia. Es un Pacino en modo revoluciones bajas, es decir, a marchas cortas, melancólico, castigado por su pasado, golpeado. A mí personalmente me encanta cuando Pacino se desmadra, o sea, eso es algo que siempre es digno de ver, me divierte mucho, me gusta, me lo creo y siempre lo disfruto. Pero en este caso, digamos que es un Pacino con un perfil más tipo Donnie Brasco, si lo queréis así, con esa mirada perdida y triste que muchas veces expresa más que cualquier aspaviento. Luego también hay que hablar de Hilary Swank, que había ganado a sí mismo el Oscar, lo había ganado 3 o 4 años antes, me parece, con Boys Don't Cry, donde estaba perfecta, y es una Hilary Swank pre-Million Dollar Baby, que llegaría 2 años después, y que eso sería su pasaporte a la fama definitivo. Tengo que decir que Hilary Swank no conozco una sola película en la que la haya visto mal. O sea, es una actriz que personalmente lamento no verla últimamente en más papeles, que es uno de los dramas que arrastran muchas actrices de Hollywood, que cuando ya pasan los 40 años es muy complicado verlas por lo menos en cabeza de cartel. Y sin embargo aquí está excelente también, no desmerece para nada la interpretación de Pacino. Y por último, y este sí que es importante reseñarlo y pararse un poquito más, está el personaje de Robin Williams. Si a nosotros nos hubieran dicho, oye, la señora Doubtfire va a hacer el personaje de un asesino de adolescentes, posiblemente nos habríamos echado las manos a la cabeza y habríamos dicho que ese bodrio no lo íbamos a ver.
estábamos muy equivocados porque Robin Williams era un pedazo de actor. Y eso lo vio también muy pronto Christopher Nolan, que enseguida se quedó encantado con la labor de Williams. Yo, más que describir su papel o cuáles son sus gestos y sus manierismos, os recomiendo que veáis, para mí es la secuencia que más me gusta de toda la película, la que protagonizan Al Pacino y Al Pacino y Robin Williams en el barco. Es el momento exacto en el que se ponen las cartas sobre la mesa. Robin Williams le dice, oye, te he visto hacer esto. Al Pacino le dice, yo sé que tú eres el asesino. Y es el comienzo de un juego entre ambos que va a tener pues un final que tendréis que verlo porque no os lo quiero revelar. Las réplicas que se suceden entre ambos son maravillosas. O sea, personalmente os pido que en esta secuencia, que durará alrededor de 4 o 5 minutos, os quedéis pendientes de las réplicas de Robin Williams. Las reacciones que tiene cuando Al Pacino le da la información, cuando le dice, he tratado con basura como tú durante toda mi vida, tú no eres especial. Las reacciones de Robin Williams son sorprendentemente sostenidas. Es una interpretación muy alejada de lo que podríamos esperar cualquier asesino, pero sin embargo posiblemente muchísimo más cercana a lo que puede ser en realidad, ¿no? No todos los asesinos son Hannibal Lecter ni el John Doe de Seven, ¿no? Y en este caso lo borda. Además hay un momento concreto que me gusta mucho también por la reacción que tiene Pacino en esta secuencia, y es que cuando ya se han puesto todas las cartas, ya se han dicho yo sé esto, tú sabes lo otro, etc., se despiden en el muelle. El personaje de Robin Williams se queda esperando en el muelle, viendo cómo se aleja el barco con Al Pacino a bordo. Y mientras se está alejando el barco, Robin le enseña una grabadora diciendo, te tengo cogido, he grabado toda la conversación y ahora mismo eres mío. Me encanta la reacción que tiene Al Pacino en ese mismo instante, porque tú puedes pensar, se va a volver loco, va a estallar en un ataque de ira, va a saltar del barco y va a ir nadando hasta el muelle a por Robin Williams. Nada más lejos de la realidad. O sea, lo que hace el personaje de Pacino es quedársele mirando con una mueca de tristeza y de ironía, diciendo, me he metido en este lío completamente solo y solamente podré salir de aquí siendo fiel a los principios que momentáneamente he abandonado. Para mí es uno de los momentos mágicos, uno de los pequeños momentos grandes que nos deja Insomnia. Y esto ha sido todo. Es una película que a los que la habéis visto hace tiempo os recomiendo que la volváis a ver, sobre todo si nos hizo mucha mella, como fue mi caso. Redescubriréis una cinta muchísimo más inquietante y con muchísimo más fondo y pozo que el que os pudisteis encontrar en su día. Y a los que no la habéis visto, os la recomiendo porque os va a parecer mentira que sea una película que tiene ya camino de 20 años, cómo pasa el tiempo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta videocrítica, espero que nos sigamos viendo en el canal de Acción Cine y nos seguimos leyendo en la revista Acción. Chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.